Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar
el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorarme en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada. Tú peleas por mí. Ha hecho muy bien en venir, levantarnos temprano y saber que dirigimos nuestros pasos a la casa de Dios, a la iglesia. Qué bueno, ¿no? Qué bueno encontrarnos y qué bueno poder disfrutar este tiempo especial. Gracias, Dante, gracias al equipo de alabanza por llevarnos a la presencia del Señor y poder decirle a Dios en canción todas estas cosas. Qué interesante. Y deseamos de todo corazón que si no conocías las canciones y te llamaron la atención la letra, bueno, que esas letras puedan ser tuyas. Y vos también podás experimentar a ese Dios que hace cosas imposibles, cosas increíbles. Ese es nuestro Dios. Amén, amén. En esta mañana tengo el privilegio, también la alta responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Y me toca hablar de otro rey
en esta serie que hemos denominado Juego de Tronos. Y me toca hablar sobre el rey Amasías. Y le puse por título Amasías, con las decisiones no se juegan. Y hubiera sido muy lindo que Amasías tenga algún discipulador, alguien amigo, alguien que le pueda decir: che, Amasías, te invito al Centro Bíblico Crecer, vení. Vení a la iglesia. ¿O querés estudiar la Biblia? ¿Querés conocer del Dios que te ha puesto en ese lugar? Qué bueno hubiera sido que Amasías pueda escuchar que yo sé quién va por mí que va conmigo y va por mí. Y yo sé quién a mis enemigos hace huir. Hubiera sido lindo que Amasías sepa esto. Y quiero invitarlo entonces a que busquemos en la Biblia en 2 Crónicas capítulo 25. Usted trajo su Biblia. Lo estamos animando y estamos diciendo desde este lugar que usted busque la manera de tener una Biblia, traerla y leer aquí. Y hoy día vamos a hacer eso, vamos a leer la Biblia. Si no la trajo en formato impreso y la trajo en su celular, bueno, prenda su celular, olvídese del WhatsApp, sáquele los datos. Ay, pero necesito datos para ver la Biblia. Bueno, pero no se tiente y vaya a la Biblia. 2 Crónicas capítulo 25. Con las decisiones no se juegan. Toda decisión que nosotros tomemos trae consecuencias. Siempre van a ser consecuencias para bien o de las otras también. Pero lo más lindo o lo más interesante es que nosotros tenemos hoy el privilegio de leer el diario del lunes. Es decir, vamos a experimentar en cabeza ajena. No hace falta que lo experimentemos en nuestra propia realidad si tenemos a alguien que nos dice: no vaya por ahí, no sirve la ruta. ¿Me siguen? Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Qué bueno que la Biblia nos sirva para todo. Y qué bueno que quien esté hablando tenga que aprender las mismas lecciones que está por decir ahora. Porque no se las sabe absolutamente ninguna. Y que Dios nos pueda asistir. Bendito Dios, abrimos tu palabra y la leemos. Pero no solamente la leemos como algo interesante. Queremos leerla porque es la palabra de Dios. Y queremos que ella nos enseñe en esta mañana. Por favor, Señor, abre nuestro corazón. Pero también abre nuestra voluntad a aprender. Lo necesitamos, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Selecciono de el capítulo 25, porque la historia de Amasías solamente está en un capítulo, en 2 Crónicas. También está en 2 Reyes, pero nosotros vamos a ir a 2 Crónicas. Y está solamente en un capítulo y selecciono muchos fragmentos de ese capítulo 25 y leo. Lea conmigo usted, por favor, ahí en silencio. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Y ahí hago, dice el verso 3. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Si usted vino el domingo pasado, usted sabe que el domingo pasado hemos hablado sobre el rey Joás. Bueno, es papá de Amasías. Y aprendimos el domingo pasado que justamente Amasías fue asesinado. Gracias, Dante. Joás fue asesinado. Entonces, los asesinos son muertos por Amasías. Pero dice el verso 4, sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después, lo tengo, ahí está, bien, gracias, Belén, yo me había olvidado de esto. Lo sigo yo, Belén. Después Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín.
Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300.000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar de Israel 100.000 hombres de guerra con experiencia. Entonces, un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar qué tan bien peleen. Dios los derribará, porque Él tiene el poder para ayudarlo o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia, se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor, dirigió a su ejército al valle de Asal, donde mataron a 10.000 soldados edomitas de Seir. Capturaron a otros 10.000, también los aniquilaron. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones en varias ciudades de Judá. Mataron a 3.000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que había quitado a la gente de Seir. Dice la palabra de Dios, los puso como sus propios dioses. Se inclinó ante ellos, les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás. Joás es otro rey de Israel, hijo de Joacás, nieto de Jehú, el siguiente desafío: ven, enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: en las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Tú dices: he derrotado a Edom y estás muy orgulloso de eso, pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá. Sus soldados se dispersaron, huyeron a sus casas. El rey Joás de Israel capturó a Amasías, lo llevó a Jerusalén, demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, se llevó todo el oro y la plata, todos los objetos del templo de Dios que habían estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de los tesoros del palacio real, tomó rehenes y luego regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de este rey Joás de Israel. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida. El rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y lo mataron. Llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Hasta ahí no más, el capítulo 25 de Segunda Crónicas.
Si usted no había leído nunca un capítulo, ahora lo ha leído. Qué interesante la palabra de Dios, la historia, la narración de la historia. Y qué bueno que nosotros podamos haberla leído solamente y no hayamos vivido en esa época, o por lo menos no hayamos estado bajo el dominio de un rey de estas características. Bueno, Dios nos libre de nuestros líderes que se equivoquen sin consultar a Dios. Si escaneamos la vida de este hombre, si la pasamos por una especie de radiografía y si vemos detalles, dice la palabra de Dios que él reinó cuando tenía 25 años, comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Digamos que era un muchacho jovencito, con experiencias quizás no tantas para reinar, pero sí con una carga muy grande. Tenía que estar a cargo de un reino. Responsabilidades tremendas, sin duda. En este trono estuvo 29 años. Este rey no cae como paracaídas. A ver de qué se trata. Viene de un linaje real. Su padre también fue rey, entonces él tiene que hacerse cargo de esto. Mamó de pequeño todos los entuertos que su padre había vivido. Si usted vino el domingo pasado, le animamos a que escuche la prédica por internet de nuevo para acordarse de qué se trata, y usted se recordará todo lo que tuvo que sufrir su papá, Joás. Ya este papá de niño había sido un hombre, un muchacho, un niño con muchas necesidades. Infancia dramática, habíamos aprendido. Se queda huérfano de su papá siendo muy niño. Su madre no aparece en escena, desaparece. Él tiene que huir durante 6 años porque la abuela lo quería matar. Bueno, este hombre con 40 y tantos años es asesinado por sus propios oficiales porque se había equivocado y había matado a los hijos del sacerdote más querido de su pueblo. El nombre de la madre de Amasías, dice ahí la palabra de Dios, es Joadín. No se dice nada de ella, pero sí sale el nombre propio, Joadín. Mi mamá, Salma. No es hijo de, no, tiene nombre la mamá. Y aunque no se diga nada, si la Biblia está el nombre, es porque hay algo interesante allí que quizás los historiadores saben de qué se trata. El nombre del padre, el nombre de la madre, y aparecen los dos allí como quien se hace cargo, este es mi hijo. Y el cronista ahí escribe, ese es el nombre de la madre. Algo debe haber hecho esta mujer. El verso 2 de lo que hemos leído nos da una síntesis. Es como si redujeran en una frase el extracto de la vida de este hombre. Es como si en la lápida de allí del cementerio pusieran algo nuestro. Juan Alberto Baracá, vidriero, qué sé yo. Bueno, acá de Amasías dice así la palabra de Dios. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, pero no de todo corazón. ¿Cómo llega un escritor de las crónicas de los reyes a escribir esto? ¿Por qué escribe esto? ¿Qué significa agradar a Dios, pero no de todo corazón? ¿Qué sería? Me parece, ¿no? Me parece que estamos en presencia de un rey políticamente correcto, ¿sí? Pero de puertas para afuera. Me parece que estamos en presencia de un hombre que no tiene profundidad espiritual. Un tipo influenciable. Una persona que no conoce de primera mano o por experiencia personal quién es Dios. Si viviera hoy, diríamos que vive una vida espiritual fotocopiada, imitando a otros. Y yo hago un alto aquí y me pongo a pensar. Señor Joás, papá. Señora Joadín, mamá. Con las decisiones no se juegan. ¿Qué tipo de enseñanza transmitieron a su hijo? ¿Qué tiempo de calidad pasaron con su hijo? Calidad de modo tal de transmitir a su hijo una vida espiritual genuina. Me pongo a pensar. ¿Pudieron transferir a su hijo la pasión por Dios? ¿Le supieron decir a Dios, a su hijo, quién era Dios?
Y la verdad que leyendo el diario del lunes, vemos que no, es como dice el tango, la historia vuelve a repetirse. Y Amasías es un hombre obediente, pero a medias. Es obediente, pero no es sincero. ¿Saben que el apóstol Pablo describe a las personas así como personas carnales? No se guían según lo que dicta el Espíritu, sino lo que les dicta sus propios impulsos. El apóstol Santiago los describe como personas de doble ánimo. Los muchachos hoy diríamos bipolares, inconstantes, hombres que no llegan a ningún lado. En el Apocalipsis, Juan escribe, porque le dicta el ángel, y habla de las personas tibias. Y lo más grave es que esas personas tibias le causan náuseas a Dios. Mi hermano, hoy yo tengo que aprender. Y yo tengo que aprender que con las decisiones no se juegan. Las decisiones que vamos a tomar hoy seguramente van a repercutir en el futuro, sean para bien o sean para mal. Van a impactar sobre nuestros hijos. ¿No tenés hijos? ¿Sos soltero? ¡Mejor! Porque hoy podés cavar un poquito más en tu vida y profundizar un poquito más en lo que sos, en quién sos, en dónde estás parado, cuáles son tus principios, cuál es tu ley, cuál es tu brújula. ¿Quién es Dios para vos? ¿Es el Dios de los imposibles o es el Dios que escucho en la iglesia? Me pregunto, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo hoy? ¿Dónde estás invirtiendo tu capacidad, tus energías, tu edad, tu fuerza? ¿En qué cosas te estás ocupando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Tiene trascendencia? Continúo. Dice la historia que este rey, cuando se estableció en el trono, mandó a matar a las personas que habían matado a su papá. Pero dice que no había matado a la familia porque había una costumbre. La persona que se equivocaba o hacía una transgresión, moría él y moría toda su familia para que no quede ningún registro de lo que había pasado. Bueno, la ley de Moisés mandaba que no. Cada uno tenía que pagar por su propio pecado. Entonces, Amasías debe haber leído y entonces no mata a la familia de estos asesinos de su papá. Quizás se habrá querido asegurar de no correr la misma suerte, no sé. Pero quisiera detenerme en este episodio muy interesante. Dice el versículo 5. Después Amasías organizó al ejército, designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín, hizo un censo, descubrió que tenía un ejército de 300.000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar de Israel 100.000 hombres de guerra con experiencia. Alto. Rey, caballero, señor Amasías, usted arbitrariamente contrató gente extraña, contrató mercenarios. ¿Por qué? Porque creyó que 300.000 soldados eran poco. Dice allí que los soldados, los 300.000 eran selectos, experimentados, fuertes, jóvenes, expertos. No, me falta. Y entonces contrata. Sin duda, no conoce quién es Dios. Sin duda. No es capaz de discernir qué es capaz de hacer Dios. No tiene memoria o no le enseñaron qué hizo Dios en el pasado, cómo llega Él a ser rey. No tiene idea, no conoció de primera mano quién es Dios. Mi hermano, mi amigo, ¿usted conoce de Dios o conoce a Dios? Yo conozco historias o experimento a Dios. ¿Vos solo te acercás a la iglesia para escuchar historias de reyes o mensajes? ¿O realmente sos capaz de entregarle toda tu vida a Dios? Así, como un niño se lanza a los brazos de su papá. Y aunque no lo vea, sabe que su papá lo está llamando. Vení,
yo te recibo. Y se lanza. Y me dejo caer porque sé que atrás está mi papá. ¿Entregaste alguna vez tu vida a Dios? ¿O le entregaste a medias? Es como que yo le doy a mi hermano Andrés, Andrés, agarrarme el barbijo, agarrarlo y agarrarlo, y yo no lo suelto. Yo no lo quiero soltar. Yo sé que él lo va a agarrar, pero yo no lo quiero soltar. Nos pasa muchísimas veces, por desconfiados, por inseguros, por vaya a saber qué razón o qué crianza hemos tenido, pero no somos capaces de descubrir, conocer, experimentar de primera mano, en carne propia, quién es Dios y qué es capaz de hacer. Y esta mañana en las alabanzas hemos podido decirle al Señor: Señor, tú eres mi Rey. Muchas promesas me confirman que vos estás al lado mío, que no me soltás y que vos me das fuerzas y que vos me levantás y que me vas a poner alas como las alas de las águilas. ¿Por qué? Porque vos sos mi Dios. ¿Amén? Amén, iglesia, y que así sea para tu vida. Él es el Dios de los imposibles. Y vos decís: no puede ser, yo tengo la vida destruida. No lo creas. Dios es el Dios de los imposibles. No puede ser, yo he vivido toda mi vida arruinándome. Créele a Dios. Puede ser que vos digas: pero vos sabés quién soy yo. Y no sé quién sos vos, pero Dios sí sabe quién es. Él sabe quién es y Él sabe quién sos vos. Y Él sabe lo que puede hacer en tu vida. Entregale tu vida. Nada más, nada más. Confesá tu realidad. Decirle: Señor, acá me entrego. Soy todo un pecador, soy una porquería, pero yo te necesito y quiero creerle al flaco este que está hablando en nombre tuyo. Y que el Señor pueda revelarte lo que es capaz de hacer. Bueno, Amasías no tuvo a nadie que le pueda aconsejar, quizás. Nosotros conocemos las historias de Dios y conocemos quién es Dios. Y habiendo conocido quién es Dios, aún así lo desobedecemos. Habrá sido eso también la vida de Amasías. Conociendo, no. Porfiamos y queremos hacer nuestro propio juego. Quizás hoy sabemos que la palabra de Dios me dice una cosa y yo quiero hacer otra. ¿Por qué? Y bueno, porque me gusta esto que estoy caminando. Algún noviazgo allí sin haberle consultado a él. Alguna sociedad con alguna gente incrédula y porque las ganancias van a ser buenas. Algún doble turno en mi trabajo porque voy a tener más dinero. Voy a trabajar el día domingo, aunque sé que el día de domingo es de descanso. Bueno, pero Dios me va a entender, Dios sabe que ya ando muerto, entonces... Y cometemos errores y tomamos decisiones y con las decisiones no se juegan. Dice el versículo 7, entonces apareció un hombre de Dios y se presentó ante él y le dijo: Su majestad, no contraste tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar qué tan bien peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Rey, no se meta en yugo desigual. No contraste a esa gente. La victoria no va a estar en el profesionalismo o en la cantidad, sino en el poder de Dios. Dios es el que nos da la victoria. Mi hermano, mi querido, ¿cuál es tu opinión sobre tus logros? ¿Qué determina tus logros? ¿O quién determina tus logros? ¿Te está yendo bien? ¿Sabes por qué es? ¿Sabes quién es el que te está ayudando? Te está yendo mal. Le echas la culpa a Dios. ¿Le echas la culpa a Dios? ¿No avanzás o no progresás porque quizás estás en desobediencia a las leyes de Dios? Recordemos, con las decisiones no se juegan. Pero dice el versículo 9 que Amasías le pregunta al hombre de Dios: pero, ¿y qué de toda esa plata que le pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que esto. Él puede darle a usted la victoria. Así que Amasías dio de baja a las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. Cuando el hombre de Dios le dice que lo mande de vuelta a los mercenarios porque no le iba a ir bien a este hombre,
Hay otra historia ahí en las Sagradas Escrituras. Había todo un ejército que había sido llamado por Dios. Y Dios le dice al líder, no, son muchos. Pero el pueblo enemigo mucho más. No son muchos. Yo quiero que filtres esto. Y le da algunas técnicas para filtrar la cantidad de soldados. ¿Y saben cuántos soldados van a guerrear contra miles y miles? 300. 300 soldados de las tropas de Dios contra miles y miles del ejército enemigo. Obviamente, vencen los 300. ¿Por qué vencen? ¿Porque eran 300 o porque Dios les dio la victoria? Me recuerda eso, es la historia de Gedeón, después búsquelo allí en las Sagradas Escrituras. Y me pongo a pensar en Amasías. No tenía idea quién es Dios. No tenía idea de la ofensa que le estaba causando a Dios. Le preocupó más el dinero perdido que lo que estaba haciendo. ¿Y la plata que entregué? Así, de una, sin pensar, ¿habré ofendido a Dios? Por lo menos pensarlo, ¿verdad? Pero me parece que sí tenía idea de las consecuencias que causaban su decisión. ¿Cuál decisión? ¿De haberlos contratado? Sí, sin duda. Pero la decisión de volverlos a la casa. Sí tenía idea de lo que podría llegar a pasar que 10.000 soldados mercenarios causaran a su propio pueblo. Claro, porque el pago de esos tantos kilos de plata no se los entregaban a ellos, a los mercenarios, sino al rey de ellos, porque ellos respondían también a un ejército. Entonces el pago era de rey a rey. ¿Y dónde estaba la ganancia para los mercenarios? En el botín que se llevaban cuando iban y conquistaban pueblos. Y entonces eso era la ganancia para ellos, por eso iban a guerrear. Y cuando los manda de regreso a su casa, se van enojados no porque no ven sangre, se van a su casa porque se van con los bolsillos vacíos y silbando bajito. ¿Y ahora? Pero cuando regresan, como no tenían ley, iban y saqueaban pueblos del propio reino de Amasías. 3.000 inocentes mueren. ¿Por qué? Por decisiones equivocadas. ¿De quién? Del rey. Mi querido, saco una conclusión de esto. Mire, somos muy egoístas cuando decidimos. A veces pensamos solo en nosotros, en salvar nuestro propio pellejo, zafar nosotros a cualquier costo, sin pensar en lo que pueda ocurrir en nuestro entorno. Por ejemplo, avanzamos en una zona peligrosa con una chica porque nos manda un chat y creemos que tenemos fortaleza para manejar esa situación. Quizás algún acuerdo comercial, no legal, porque queremos justificar algunos números. Quizás discutimos, nos vamos de palabra, ofendemos a nuestra esposa, a nuestro papá, a nuestro hijo, golpeamos la puerta, nos retiramos. Si están presentes nuestros hijos, peor. Cargamos sobre ellos ese mundo que se les abre, ese fantasma que se les abre. Mi papá se va de la casa, mi mamá se va de la casa, y matamos cuántas cosas en sus mentes y en sus corazones. No tenemos ni idea del daño que causamos. No tenemos ni idea de las consecuencias que tienen nuestras decisiones torpes. Con las decisiones no se juegan. No sabemos entonces cómo hacer para que nuestra esposa no se ofenda. No sabemos cómo hacer para que nuestra novia, si ve el chat, no se enoje o se separe. Nosotros lo único que queremos es salvar nuestro propio pellejo, nuestra propia reputación. Nos olvidamos de Dios. Y lo único que nos pide Dios es que seamos sinceros y vayamos a Él como somos. Mira lo que dice Deuteronomio en la versión Palabra de Dios para Todos. Lo que el Señor te pide a ti, y ahora Israel, pregunto, ¿qué es lo que pide el Señor tu Dios? Solamente que respetes al Señor tu Dios, que vivas como Él dice, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios de todo corazón y con toda el alma. Lo dice en síntesis. Yo tengo que saber qué es respetar al Señor. Para respetar al Señor tengo que conocerlo.
Para vivir como Él dice, tengo que saber lo que dice las Sagradas Escrituras. Para amarlo, tengo que tenerlo como mío, como personal, no como un Dios lejano o el Dios que está solamente en los templos allí, clavado en una cruz. Dice Miqueas algo similar. Pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. ¿Querés que te vaya bien? Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión, que camines humildemente con tu Dios. Caminar humildemente con tu Dios es sabernos necesitados de Él. Hemos visto domingos atrás el Sermón del Monte y cómo es ese código de vida. Bienaventurados los que tienen necesidad de Dios. Bueno, ahí. ¿Quién te crees que sos? Sería la pregunta. Bueno, sigo adelante. Cuenta la historia, cuando Amasías regresa de estas guerras y de triunfar, triunfa gracias a que devolvió estas tropas, obedeció a Dios. Dios le da la victoria. Pero se vuelve a equivocar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a equivocar de esta manera? Dice así, miren, versículo 14. Cuando el rey Amasías regresa de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que había quitado a la gente de Seir, los puso como sus propios dioses. Se inclinó ante ellos, les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor. Torpe, necio. ¿Pero en qué está pensando Amasías? Ni siquiera tenían poder para nada porque eran estatuas y vos las traes y las ponés como tus dioses. Bueno, dice Segunda Reyes, ni siquiera se animó porque siguió los mismos caminos de su padre que no destruyó los dioses que tenía el pueblo. Allí como quien acaricia algo que yo sé que no está bien, pero bueno, está ahí, por las dudas. Mi hermano, sin duda él no tenía idea a quién estaba ofendiendo. Y me pongo a pensar cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios. Esto es para vos, hermano, en Cristo. Para vos que conocés la palabra de Dios. Y para vos que conocés lo que es la consagración, la entrega absoluta a Dios. Si nosotros tenemos la posibilidad de ser bendecidos por Dios, porque estamos en obediencia, tenemos esa posibilidad, tenemos esa palabra dada, esa promesa dada por Dios. Yo te voy a bendecir y vos vas a ser de bendición. Y nosotros la dejamos de lado. Estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo su promesa, estamos despreciando sus promesas, estamos despreciando su regalo. Nos parece que podemos hacer también otra cosa. Eso, ¿sabe cómo se llama? Patear a dos puntas. Es lo que hizo Amasías, ser infieles. Jugamos a ser fieles. Cargamos con nuestros propios ídolos, con nuestros propios fetiches, con nuestros propios amuletos. Y descartamos las propuestas o las opciones de Dios o las promesas de Dios. Dudamos de lo que Dios puede hacer. Buscamos nuestros propios recursos humanos y ofendemos una y otra vez. ¿Y sabe qué? Con las decisiones no se juegan. Porque Dios eso también no lo pasa por alto. Dios no es un Diosito bueno. Tenga en cuenta, Dios es bueno, Dios es amor. Pero Dios es justo y Dios es santo. Y vos, mi hermano en Cristo, has sido santificado. Entonces, lo santo no puede ser otra cosa que santo. Yo no puedo usar un instrumento que ha sido consagrado para la alabanza a Dios, para que sea ensuciado o para que sea mancillado o manchado por lo no santo. Llámese como se llame. ¿Se da cuenta? Y bueno, Amasías tiene que pagar su locura de una manera muy, muy fuerte, su negligencia, su torpeza. Encima
en esa postura de torpe o de soberbio o de orgulloso, decide mal de nuevo y le moja la oreja a su rey archienemigo. Dice el versículo 17, después de consultar a sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, el siguiente desafío: ven, enfréntate conmigo, nos veamos la cara. Dice otra versión. Entonces el rey Joás de Israel responde a Amasías con un juego de palabras allí, con una frase poética. Y bueno, entonces el rey Joás de Israel responde a Amasías, rey de Judá: tú dices, he derrotado a Edom y estás orgulloso de eso, pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y a tu pueblo? Sin embargo, Amasías no le hizo caso porque Dios había decidido destruirlo. Él es advertido por el propio rey enemigo: no salgas a la batalla, te voy a ganar. Pero tampoco sabía este rey, Joás, que iba a ser instrumento de Dios para enseñar a Amasías. No, con las decisiones no se juega. Obviamente es derrotado, ¿verdad? Luego de 15 años de mediocridad, de bajeza, dice la palabra de Dios en el versículo 27, se había alejado de Dios. Qué triste, qué triste. Nuestro presente puede ser un presente de gloria, pero ¿sabe qué vale la pena? Cuando ya no estemos, a ver qué dicen de nosotros. Eso ya lo hemos estado viendo domingos atrás. Está bueno. Tu presente es un presente de bendición, un presente de firmeza. Pero ¿sabe qué? Lo lindo no es ser firme, sino lo lindo es continuar en la firmeza. ¿Sabe quién logra eso? Dios. Dios. Cuando vos te soltás de la mano de Dios, bueno, con las decisiones no se juegan. Qué triste final. ¿Sabe lo que dice Proverbios 11:2? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Mira lo que dice el Proverbio 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Te sentís que te puedes llevar el mundo por delante? Bien, perfecto. Ojo, tened cuidado. Porque así como vos te podés sentir fuerte y firme, tenés que saber qué hay debajo. ¿Cuánta base tiene tu firmeza? ¿Te sentís con la mano en los bolsillos, con los bolsillos llenos? Ojo, ¿dónde está tu fuerza? Mi hermano, quiero terminar. ¿Vos te acordás cuándo fue o en qué momento vos empezaste a creértelas? Mi amigo, ¿vos te acordás en qué momento te sentiste fuerte? Hoy estoy para destruir el mundo o para salir y ganar. ¿Te acordás? ¿Tenés el registro del día en que no lo necesitabas a Dios? ¿O vos creíste que no lo necesitabas a Dios? ¿Te acordás cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, Dios te necesito? Esta mañana cuando te levantaste, ¿dónde miraste? A ver si encontrabas las hojotas o al cielo para decir, wow, estoy vivo, fuerte. Voy a levantar, Señor, gracias. Vos haces esto. ¿Te acordás si a Dios lo dejaste en la puerta porque estabas entrando a un lugar donde acá no, Dios, no vengás porque vos sos santo y yo... ¿Te acordás el día cuando quizás te estaban invitando a acostarte con una mujer que no era tu esposa? Te estaban invitando a participar de un evento en que los hijos de Dios no participamos. ¿Te acordás cuando iniciabas ese negocio, estabas por firmar algo? ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando le levantabas la voz a tu esposa o le levantabas la mano? ¿Te acordás cuando cerrabas la puerta de tu casa y lo dejabas a tu papá o a tu hijo hablando?
¿Tenés registro del día en que Dios puso fecha de vencimiento? ¿Vos sabías que tenemos fecha de vencimiento? No lo tenés en cuenta. Dios sí. Con las decisiones no se juega, mi hermano. Miren, lo más lindo que podemos hacer es hacer lo que hizo el hijo pródigo. Dice la Biblia, en capítulo 15 de Lucas, que Jesús cuenta una historia, y la historia tiene que ver con un hijo que se las cree y que se siente ganador hasta que, como decimos hoy, toca fondo. Y cuando toca fondo, recién se acuerda. ¿Y sabe lo que hace? Lo mejor que puede hacer una persona hoy. Si sabe quién lo está esperando. Bueno, yo te quiero contar quién te está esperando. Te está esperando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios, el Dios Santo, el Dios de imposibles, el Dios que puede hacer de vos nueva persona. Ese te está esperando. Así como estás, levántate, sacudite y volvé al Padre. Miren, Amasías no tuvo quien le dio un consejo, por eso se equivocó. Nosotros sí tenemos la oportunidad, ¿Por qué? Porque estamos escuchando quién es Dios y de lo que es capaz de hacer. Que Dios te bendiga. Quisiera orar por vos y por mí en este momento. Bendito Dios, amado Señor. Gracias por tu paciencia, gracias por tu paciencia para esperarnos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Wow. Si tuvieses que actuar conforme a tu justicia, si tuvieses que actuar conforme a nuestras torpezas, sin duda, Señor, no estaríamos aquí, sin dudas, ya nos hubieses aniquilado, pero nuevas son cada día tu misericordia y tu gracia extendida para perdón. Oh Señor, te ruego que en esta mañana nos recibas, porque queremos llegar a vos y decirte, perdón Señor, me equivoqué feo. Sé que las consecuencias de mis decisiones no las puedo revertir, pero sí sé que vos podés hacer cosas nuevas en mí. Señor, te ruego que puedan los que nunca te han conocido de primera mano, que el día de hoy, en este momento, digan, quiero conocerte, quiero experimentarte. Quiero que vos seas mi dueño, mi Señor, mi guía, mi brújula, mi mejor amigo, mi Salvador. Bendícenos en esta hora, Señor. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Este espacio fue presentado por Centro Bíblico Crecer.